Hola chicos, como han podido observar ahí en el título, la clase del día de hoy pues es la literatura de la conquista. Hace algunas semanas vimos lo que es la literatura quechua cuando estuvimos en clase presencial, ¿no? En el colegio, hicimos literatura quechua. De ahí las clases de literatura han sido pues temas teóricos. Ahora volvemos a la literatura del Perú y vamos a tratar pues de hablar sobre la literatura que surgió en el primer instante, en el primer contacto que se tuvo con la cultura española, ¿no? Con la conquista española o la invasión española se podría decir. ¿Ok? Entonces vamos a sumergirnos en esta etapa pequeña de nuestra historia del Perú y ver pues qué literatura ha surgido aquí. ¿Ok? Podemos entender el contexto histórico o cultural, ¿ya? Que la conquista pues española comienza en el año 1532, ¿ya? Fundando la primera ciudad, pues una ciudad en Cajamarca. Ahora, de 1532 a 1556 es lo que dura esta pequeña etapa, lo que podríamos denominar conquista. Estamos hablando de historia, ¿ok? Entonces, en estos años, que son un poco más de 20 años, se forjó una literatura, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasaba en el Perú? Los españoles llegaron, conquistaron, fundaron ciertas ciudades y a partir de esa conquista, esos primeros inicios de esa conquista, pues surgió cuatro cosas importantes. Lo primero es la imposición religiosa, es decir, los españoles implantaron a los indios, a los incas, eh, la creencia en el cristianismo, en la religión cristiana, religión católica. ¿Ok? Y hubo no solamente una imposición, sino hubo una persecución con respecto a este tema. ¿Ya? O sea, fue una obligación. A lo que Guamán Poma de Ayala, un cronista, dice pues la extirpación de idolatrías. Eso quiere decir que trataban pues de suprimir las creencias incaicas y imponer las creencias católicas cristianas. ¿Okay? ¿Qué otra cosa se dio en esta pequeña etapa? La imposición también de la lengua castellana, de la lengua española. ¿Okay? Ese fue otro factor. Se destruyó pues toda la organización incaica, toda la organización que había en aquel entonces. ¿Okay? Se transformó todo eso. Y termina pues esta pequeña etapa también con el mestizaje, ¿no? El encuentro entre las dos culturas, y sobre todo, con la total reestructuración de lo que era pues el pueblo inca, ¿ya? Entonces podríamos decir que todo eso se dio pues en esta pequeña etapa, ¿ya? Termina con la guerra civil entre los conquistadores, ¿ya? Entonces esa pequeña etapa termina ahí, es de un poco más de 20 años. Vamos a ver qué dice la siguiente diapositiva. Podemos observar acá un pequeño esquema de lo que vendría a ser las vertientes que se desarrollaron en esta etapa. Hubo una vertiente popular y una vertiente culta. En la vertiente popular se empleó o sobresalió las coplas y los romances, ¿ya? Que son dos pues, especies o formas de poder hacer literatura. Y ya en la parte culta, ¿no? En la vertiente culta, lo que sobresalió fue en las crónicas. ¿Ya? Vamos a ver qué tiene que ver todo esto. ¿Ya? En esta diapositiva podemos observar que dice vertiente popular. Vamos a tratar de explicar cada una de las vertientes que hace un momento he mencionado. Esta vertiente, pues, responde a un momento bélico de batallas y guerras, ¿ya? Un momento en que los españoles imponían su voluntad, un momento de mucha guerra, de mucha tensión, ¿ya? Porque los indios, pues, no fácilmente tampoco se rindieron a la conquista española, sino que hubo, pues, unas pequeñas rebeldías, se podría decir, ¿no? Aquí, ¿qué predomina? Predomina, pues, el ingenio popular, ¿ya? La lectura no versada por los literatos. Utilizan pues la sátira y la burla. La sátira y la burla pues la sátira mejor dicho es una forma de poder yo ridiculizar a un personaje o ridiculizar una acción, ¿ya? A través pues de una manera sutil, una manera elegante, ¿ok? Las coplas, que son parte de la vertiente popular que acabamos de ver,
son composiciones breves, irónicas y de contenido popular, las que solían ser contadas por soldados para ridiculizar y burlarse de sus superiores. Están escritos en versos de arte menor. Arte menor quiere decir que estos versos no exceden pues las 8 sílabas, ¿ok? Y utiliza un lenguaje vulgar, quiere decir un lenguaje sencillo. Como es propiciado por soldados, obviamente que va a tener un lenguaje vulgar, ¿no? Ahí podemos ver un ejemplo que dice, ah, señor gobernador, miradlo bien por entero, allá va el recogedor, acá queda el carnicero, ¿no? Aquí vamos a observar los romances, que es la otra forma de expresar la vertiente popular, ¿no? Los romances pues constituyen una mezcla entre lo épico y lo lírico, es decir, poesía donde se encuentra un hecho heroico, ¿no? Un hecho sobresaliente se podría decir, y son de arte mayor, es decir, que los versos son de 9 sílabas a más, ¿ya? Ahí podemos ver que la rima es mixta o libre, ¿ya? O sea que en ocasiones hay rima, en ocasiones no, y que fueron un poquito más extensas que las coplas. En hace un momento he leído una copla pequeña, ¿no? De 4 versos. Aquí pues son más extensos, como puede ver, ¿no? La muerte de Don Diego de Almagro, ¿no? Es un poco más extenso, ¿ok? Entonces, queda como conclusión hasta ahora que las vertientes que aparecieron en la literatura de la conquista es la vertiente popular y la vertiente culta. Dentro de la vertiente popular nacen dos formas de expresar literatura: las coplas, que son versos sencillos para burlarse, ironizar, y los romances, que cuentan pues hazañas, hechos históricos, ¿no? Grandes logros se podría decir, ¿ok? Ahora, entonces vamos a ver ahora la vertiente popular. Aquí hay un gráfico, ya dice que fue posterior a la vertiente popular, su expresión máxima son las crónicas, o sea, ya mientras que en lo popular sobresalen las coplas y los romances, en la vertiente culta ya lo que se propicia son las crónicas, las famosas crónicas. ¿Cuál es la importancia de las crónicas? Ahorita lo vamos a explicar. ¿Qué cosas son? Obra literaria que narra hechos históricos en orden cronológico. Repito, hechos históricos en orden cronológico. Esa parte que dice hechos históricos es su importancia. Conocemos la historia del Perú en realidad, de la historia de esta etapa del Perú, por los cronistas. ¿Okay? Los cronistas son los que han dejado la documentación para nosotros conocer nuestra historia, cómo fue la invasión española, cómo fue la conquista española y cómo fue la colonización. Entonces todo eso conocemos gracias a los cronistas. Entonces las crónicas narran hechos históricos, ¿ya? Y la historia pues es una cuestión objetiva. Profesor, pero usted siempre ha dicho que la literatura es ficción, ¿no? Entonces, si usted me dice ahora que la crónica, que es literatura, narra hechos históricos y la historia es real, entonces ya no sería ficción, ¿no? Lo que pasa aquí, hijo, es que ¿por qué se hace literatura las crónicas? Si bien cuentan hechos reales, históricos, pero como lo han escrito tantos, ha habido tantos cronistas, entonces han escrito un mismo hecho de diferentes puntos de vista. Entonces hay cierta subjetividad del cronista al contar un hecho, ¿ya? Porque hay varias versiones de los hechos. Entonces esa subjetividad pues crea la ficción, ¿no? Entre comillas se podría decir, ¿no? Ahora, las crónicas se valen pues de un lenguaje sencillo, un lenguaje directo, claro, preciso, ¿no? Un lenguaje personal. Ahí está la subjetividad, ¿no? Personal, ¿ya? Y hay redundancia de adjetivos. Se cultivó desde el inicio de la invasión española. O sea, bien llegaron los españoles, desde ese instante se cultivó las crónicas. Obviamente que lo primero que sobresalió fueron las coplas y los romances. Esa fue una etapa de iniciación. Ya en la etapa de consolidación aparecen las crónicas. Ahora, las crónicas no solamente fueron escritos por españoles, sino también fueron escritos por mestizos y también fueron escritos por indios. ¿Ok? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Qué cosas son las crónicas? Las crónicas pues podemos observar ahí españolas, mestizas, indígenas. ¿Ya? Las españolas, o sea, los hechos históricos que contaban, la visión era lejana de la realidad americana. O sea, era una visión, se podría decir, superficial de los hechos históricos. Una visión así por encimita nada más. Las versiones mestizas
ya integraban una cuestión quechua y castellana. ¿Okay? Era el mundo, era el encuentro de los dos mundos, ¿no? Y la versión indígena ya narran la época pues prehispánica de la colonia. ¿Okay? Mira, son tres tipos de visiones sobre los hechos históricos y cada uno ha tenido sus propios representantes como podemos ver abajo. ¿No? En los españoles sobresale pues Pedro Ciza de León con su obra El señorío de los incas y crónicas del Perú. ¿No? En los mestizos sobresale el más conocido, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, con la famosísima obra, ¿no? Histórica, Los comentarios reales de los incas. Y tenemos pues en lo que es indígena, tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala, con su obra Una nueva crónica y un buen gobierno de los incas. Ahora, entre estos dos últimos que he mencionado, vamos a dejar de lado las crónicas españolas, porque estamos en literatura del Perú, y nos vamos a enfocar en las crónicas mestizas e indígenas. En estas dos corrientes se podría decir, se ha creado pues a través de la historia una oposición entre ellas, ¿no? Hay pues aquellos que admiran a Garcilaso de la Vega, ¿no? Y aquellos que admiran a Juan Poma de Ayala por los hechos que cuentan. ¿Ya? Porque cuentan lo mismo, pero de diferentes puntos de vista, se podría decir así, ¿ok? La crónica indígena, que es la que nos vamos a centrar en este punto, en este momento, son miembros de las élites regionales e incluso miembros de la familia real del mismo Inca, ¿ok? Pues relatan, pues estas crónicas indígenas relatan solamente la creación del mundo, otros las guerras civiles entre los incas, y la tradición, perdón, y costumbre de sus pueblos, como también la conquista española. O sea, todo eso relata las crónicas indígenas. ¿Quién es su máximo representante? Ya le hemos mencionado, Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Ya? Hay una breve biografía, ¿no? Dice que nació de una noble familia, de Rovilca, de Huánuco, sirvió entre 1570 a 1570 como traductor del quechua para varios funcionarios coloniales. Su gran obra fue el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Ok? Al costadito dice pues que esta obra era una carta dirigida al rey, en las que sus dibujos describían la pésima situación de los indígenas. O sea, lo que buscaba Guamán Poma de Ayala era pues enviarle al rey la información de cómo era realmente lo que estaba sucediendo aquí en América, aquí en Perú, ¿no? Ya que solamente el rey recibía crónicas, versiones, cartas de los españoles, y esa visión pues no era completa, esa visión era solamente parcial, se podría decir. En cambio, pues esta visión que él ofrece y es una visión más completa, ¿ya? Ahora, aquí vemos pues ya las crónicas mestiza, ¿no? Escritas por autores nacidos en el Perú, pero que hablaban quechua y castellano, ¿ok? El primer pues mestizo que se conoce es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? De padre español, madre indígena. Eh, Primer autor simbólico del Perú mestizo de América, no solamente del Perú, sino también de América. En él se mezclaron pues las dos sangres, la sangre española y la sangre indígena. ¿Qué obra escribió? Ya le hemos mencionado, ¿no? Los comentarios reales. Se observa aquí pues los comentarios reales. Está publicada en dos partes. La primera, en 1609, que narra el pasado incaico, es decir, desde la fundación del imperio hasta la conquista del imperio. Todo eso se narra en la primera parte, ¿ok? Pasando por el gobierno de cada inca. Una manera histórica muy interesante, muy bonita. Uno aprende muchas cosas sobre la cultura peruana leyendo esta obra. Y la segunda, que sale en 1617, ya que trata sobre la conquista del Perú, o sea, la llegada de los españoles y cómo fue las guerras civiles entre estos conquistadores, ¿no? Que llevaron pues al desorden del imperio, de lo que más adelante sería pues virreinato, ¿no? Ahora, estos comentarios reales de los incas cuentan la verdadera historia del pasado del imperio, la verdadera historia del pasado del imperio. Ahí se aparecen pues los mitos de Manco Cápac y Mamahoyo, los mitos de los hermanos Ayas, ¿no? Cuentan los orígenes y sobre todo cómo estaba organizado este imperio, cómo estaba organizado de acuerdo a cada uno de sus gobiernos, ¿ok? Fue escrito para
enmendar los errores de los anteriores cronistas que intentaron pues escribir también lo mismo, pero una visión un poquito ya más soslayada, más pequeña, más reducida. ¿Ok?